de actualidad, Panamá Hoy. 7:11 de la mañana, y la semana pasada hizo noticia la audiencia al hijo del ex magistrado Iden Ortega y a la ex secretaria del magistrado, quienes han sido condenados por venta de fallos, y quedó al descubierto toda una trama de pagos a favor de que se aceptaran procesos, se aceptaran recursos en la Corte Suprema de Justicia, aunque según la investigación dice no se ha logrado determinar que eso haya llegado hasta los propios magistrados, pero pone una vez más en tela de juicio la justicia en nuestro país, y por eso esta mañana hemos invitado al doctor Rodrigo Noriega. Doctor Noriega, gracias por estar aquí en Radio Panamá. Bienvenido una vez más. Gracias, Alessandra. Gracias, Ricardo. Me honran mucho con esta invitación. Me encanta escucharlos y creo que su noticiero le ha cambiado mucho la cara a los noticieros matutinos de las radios. Gracias, Rodrigo. Cuéntenos cómo reacciona usted cuando ve esta noticia. Venta de fallos al descubierto, hijo de un ex magistrado, su propia secretaria. Se habla de cifras que van de $5,000 a $250,000. Sí, Alessandra, yo creo que lo fundamental que tenemos que entender los panameños y panameñas es que, uno, se confirma que se vendían fallos. Esto siempre fue un rumor. Recordemos el magistrado Adanardo Farjona, que lo denunció 8 o 10 años antes que este escándalo se diera. Y históricamente siempre hay estos comentarios en la comunidad jurídica, que se venden tales fallos, que hay un 10º magistrado, que hay un 11º magistrado, tal y cual. ¿Qué es lo importante de este caso? Y creo que son lecciones para todos los actores. Uno, que el Ministerio Público pudo tener éxito en su caso porque una de las partes confesó la coima. El señor César Alvarado Taylor confesó que él pagó $20,000, $5,000 primero, luego $15,000, y cuando le pidieron los $250,000, él no los pudo pagar y por eso puso la denuncia. Puso la denuncia en la asamblea, que la archivaron, y puso la denuncia al Ministerio Público, que es esta, que tuvo este final intermedio, porque obviamente las partes van a apelar y esto va a ir hasta la corte. Entonces, primero que todo, o sea, si la parte que pagó la coima no denuncia, no colabora, el Ministerio Público no consigue el caso. Esto es muy importante. Segundo, y es el mensaje a todas las personas que han participado en autos de coimas judiciales, por favor, denuncien. Ustedes pueden ser colaboradores en la justicia y evitarse un castigo, pero es importante que denuncien, es importante que sanemos el órgano judicial y el Ministerio Público. Y lo tercero, que es la parte que te deja el gran signo de interrogación, es la secretaria coimió el hijo, pero no coimearon los adultos, no coimearon los magistrados. Queda uno con un sinsabor. Ojo, no los estoy acusando de nada, no estoy afirmando nada, pero sí considero, por ejemplo, que la Contraloría General de la República debería haber una investigación de oficio por enriquecimiento ilícito. Déjame ver, si yo fuera Contralor Solís, yo quiero saber si esos ex magistrados se enriquecieron, se aumentó su patrimonio más allá de lo que su salario permite. Entonces, déjame ver eso, déjame abrir una causa, estudiar. ¿Por qué? Porque está bien fundamentado. Tenemos al menos un caso confirmado en que se pagó una coima a gente de ese magistrado, gente muy relacionada a su hijo y a su secretaria personal en la corte, para que movieran un expediente. Entonces, si yo fuera Contralor Solís, yo estaría abriendo una investigación de oficio para saber qué más pudo haber pasado. Si estos dos funcionarios, Hernández León y el ex magistrado Hernández León y el ex magistrado Iden Ortega, aumentaron o no aumentaron su patrimonio. Yo no estoy afirmando nada y por supuesto no lo estás afirmando tú tampoco, pero es algo que debería surgir por lógica. La Asamblea Nacional cerró el expediente. Dijo, no, nosotros no vamos a investigar nada y punto, lo cerró. Por eso es que solo se pudo investigar por este delito al hijo y a la secretaria. Entonces, tengamos eso bien claro. Y segundo, que bueno, se confirma finalmente que en Panamá se venden los fallos, que en Panamá había tráfico de influencias, que había corrupción, y espero que el verbo sea había, porque sería muy terrible que todavía estuviera ocurriendo. Y lo hemos escuchado, el licenciado Noriega, en el pasado, de propios magistrados hablar de venta de fallos. Ahora, al margen de que genere esta reacción, que es natural, debería generarse desde la Contraloría, ¿qué debería propiciar una situación como esta ya confirmada por confesión
o sea, de la persona que fue, en este caso, la que paga la coima, ¿qué debería propiciar este precedente a nivel general en materia de justicia? ¿Qué cambios serían importantes que se dieran a partir? Ricardo, gracias por la pregunta porque me parece genial. Yo creo que lo fundamental hoy mismo, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes y deberían ir mucho más allá y hacer lo que se llama en Chile la declaración de intereses, que son los bienes, bueno, es lo que tú tienes, cuánto dinero tienes en el banco, qué préstamos tienes, tu auto, tu casa, etcétera. Pero la declaración de intereses incluye a tus familiares. Bueno, mi esposa trabaja en tal firma de abogados, mi hijo trabaja en tal cosa. Estos son sus ingresos, estos son sus actividades económicas. ¿Por qué? Porque el mundo de la coima judicial, el mundo de la coima se ha sofisticado tanto, hombre, no se la pagan al funcionario, se la pagan al familiar o se la pagan a alguien relacionado con este funcionario, un prestanombre, a un tinterillo, a alguien así. Entonces, es importante ir avanzando. Yo creo que por la buena fe de la actual corte dirigida por la magistrada María Eugenia López Arias, deberían hacer público todas las declaraciones de bienes de los magistrados y voluntariamente, mira, aquí está la declaración de intereses, esto es lo que hace mi familia, esto es donde viven mis hijos y donde vive mi esposa y esto es lo que tienen. ¿Por qué? Porque 10 años más tarde te encuentras que hay fincas, hay caballos de paso, hay lanchas, hay yates, hay. ¿Y de dónde salió esto? O sea, entonces, lo vimos, por ejemplo, en el caso Ferrufino. Sí, hubo una investigación, hubo una condena, por supuesto, sujeta a apelación y todo lo demás, pero el mensaje es claro, o sea, cuando hay la evidencia y hay la voluntad política de investigar, se consiguen buenos resultados. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir como sociedad? Dos cosas. Uno, que las personas que han pagado coimas, y hay muchas personas en este país que lo han hecho, lo reconozcan y aprovechen la oportunidad de que el Ministerio Público los tenga como con un acuerdo de colaboración. No van a ir presos como coimeros, pero van a ir como testigos del pago de la coima. Y segundo, que haya más instituciones de control, más transparencia. Nosotros no sabemos los bienes de los magistrados, ni de los procuradores, ni de los fiscales, ni de los ministros, ni del presidente de la República. No sabemos sus intereses, no sabemos su estado patrimonial, cómo entraron y cómo salieron. Recuerden aquella famosa campaña hace unos años atrás de entran limpios y salen millonarios, que después se convirtió en entran millonarios y salen multimillonarios. Correcto. Entonces, es muy importante que esos mecanismos existan. Existen en casi toda América Latina, en Chile, en Argentina, en Perú, en Costa Rica, existen estos mecanismos, ni hablar del mundo desarrollado. Entonces, no es posible, y ustedes lo saben perfectamente, tanto como yo, como todos los panameños y panameñas que nos escuchan, con los salarios que se pagan en el gobierno, no es posible tener una finca, no es posible tener 2 casas, un yate, caballos de paso, eso no sale de ahí. Eso no sale de ahí. Entonces, yo creo que es fundamental. Esto es un gran paso para la justicia panameña. Es importante para el tema de las listas, por cierto, de las listas que nos tienen Unión Europea, la GAF y todas estas listas, que mandemos la señal que hay condenas, que mandemos la señal que hay investigaciones, pero también es importante que vayamos mucho allá, mucho más allá, que es prevenir esto, prevenir los conflictos de intereses, prevenir las coimas, prevenir la corrupción. Tenemos que saber cuál es el patrimonio de los magistrados, de los jueces, de los fiscales. Tenemos que saber su declaración de intereses. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no es posible, nuevamente repito, no es posible con el salario de un funcionario público, incluso los mejores pagados, diputados, magistrados, fiscales, procuradores, no es posible tener 2 fincas y casa de playa y yate, y eso no sale de ahí. Eso no alcanza. Noriega, y con los gastos y con los otros salarios en universidades, tampoco da. Tampoco da. Y entonces, y todo. El salario no son $10,000, es mentira. Ellos tienen que pagar impuestos sobre la renta, tienen que pagar seguros sociales, tienen que pagar seguro educativo. O sea, que ellos andan como por 7,000. Y eso es si no tuvieran un solo descuento directo, si no tuvieran seguro privado, si no tuvieran nada, no tuvieran que pagar una hipoteca, nada. Entonces, no sale de ahí, no alcanza para eso. Doctor Noriega, ¿y qué rol tienen que jugar los bancos, por ejemplo, los contadores, por ejemplo? También hubo la semana pasada, se conoció un fallo que aclara todo ese tema del secreto profesional y que tiene que ver con esas dos, con los abogados, por ejemplo, porque
todo esto no pasa solo, estas Claro coimas y que estas no. cosas entraman a mucha otra gente. Claro que sí, Alessandra. Yo creo que lo fundamental es que entendamos toda esa gente, los abogados, los auditores, las secretarias, los choferes, los mensajeros, los pasantes, toda esa gente que participa del acto de corrupción puede acercarse al Ministerio Público sin problema, convertirse a través de Sin una miedo. persona eficaz, claro, sin miedo, y delatar el asunto. ¿Por qué? Porque es que todos los panameños estamos perdiendo con corrupción. Hoy puede ser, no, yo me beneficié de un fallo, que bueno, sí, pero te estás perjudicando por todos los demás fallos. Te estás perjudicando por todos los capos de la droga que están sueltos. Pues recordemos, esta corrupción no es inofensiva. Bueno, es que este era un problema de tierras en Chiriquí. Sí, pero el día de mañana se pagan por fallos de narcos, o se pagan por fallos de políticos, o se pagan por fallos de lavadores de dinero. Entonces, el efecto que eso tiene sobre la sociedad panameña, lo que nos cuesta generar un empleo decente, un empleo honesto. Ustedes van hoy en día, envían a algunos de esos reporteros, excelentes reporteros, lo envían al área de la avenida Justo Arosemena y ven las filas alrededor de la DGI. ¿De qué? De panameños y panameñas honestos y honestas que están haciendo su mejor esfuerzo para pagar sus impuestos, que tienen hasta mañana para hacerlo. Entonces, es terrible que la gente hace ese sacrificio para tener un órgano de justicia, para tener un ministerio público, para tener una administración pública decente. Y lo que hay es una robadera, una coimeadera, un tráfico de influencia. Entonces, es importante que los panameños que han participado en estos actos de corrupción los delaten. No tengan miedo, no van a ir a la cárcel. Ustedes van a tener un acuerdo de colaboración y denuncien lo que ha pasado en la justicia, denuncien lo que ha pasado en las licitaciones, denuncien lo que ha pasado en muchos otros sectores. Por cierto, también hay corrupción en el sector privado, también hay corrupción en los bancos, en las firmas de seguro, en las empresas de abogados y demás. Entonces, también pueden denunciar esto. La labor es esa, es la de empezar a sanear el país. Señores, miren lo que está pasando en Sudamérica. Los gobiernos de izquierda que han llegado, ojalá sean izquierda democrática, que respeten las instituciones, pero los gobiernos que han llegado en Chile, en Perú y posiblemente en Colombia, se debe a que se agotó aquello de gobiernos de empresarios y de políticos muy amigos de empresarios y demás, porque la gente ve, la gente de la calle ve la robadera, la gente de la calle ve las calles rotas, la mala educación, las malas medicinas, la falta de salud. La gente lo ve, lo siente y sabe qué está pasando. Entonces, es clave que podamos salvar nuestra democracia. Y las personas, Alessandra y Ricardo, las personas que han participado en los actos de corrupción, tienen la oportunidad de ayudar a Panamá, tienen la oportunidad de arrepentirse y tienen la oportunidad de evitar la cárcel, reconociendo su delito, colaborando con el Ministerio Público y denunciando todos estos actos de corrupción. Esta es una oportunidad de lujo para Panamá, señores. El 2024 está muy cerca, que puede pasar cualquier cosa en el 2024. Entonces, después no va a pasar como en Venezuela. Pero el país era tan bueno y había tanta riqueza y había. Sí, pero pregúntate, en Venezuela, ¿qué había antes de Chávez? Había muchos gobiernos corruptos, se quebraron empresas estatales, se enriquecieron mucha gente y no hubo justicia. Entonces, es clave que entendamos eso. Entre la complicidad y la apatía, ¿no? Llega esa realidad. Ahora, usted mencionó el crimen organizado, el narcotráfico, y luego de lo que ocurrió hace pues unos meses que nos enteramos de una secretaria o una ex secretaria, porque luego se salió a aclarar que no era en ese momento funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, habría tenido nexos con el narcotráfico, con el crimen organizado. ¿Qué cosas hemos sabido han pasado después? Sabemos que esta nueva presidenta de la Corte ha estado como que vigilante de ciertos temas álgidos y que ha estado públicamente hablando al respecto. Sin embargo, ¿qué hemos sabido ha pasado a continuación de? Ricardo, mira, es una excelente pregunta. La magistrada María Eugenia López Arias tiene un proceso de limpieza del órgano judicial. Ella puso una denuncia la semana pasada a un magistrado de tribunales menores de San Miguelito, parece que por unos temas de acoso sexual. Son temas delicados, entonces, pero ha creado un entorno de confianza, de transparencia en el órgano judicial, que las funcionarias han ido voluntariamente a presentar denuncias, a colaborar con la magistrada en esta tarea. Entonces, eso te dice que hay confianza de las funcionarias en este caso. Y
ha tomado muy buenas medidas. Lo de la vacancia en el sistema penal acusatorio es fundamental. Mira, todos sabemos cómo opera Panamá. Ustedes se imaginan un funcionario judicial que en el año 2022 no pueda sacar un préstamo personal, no pueda tener una tarjeta de crédito, no pueda sacar una hipoteca, no pueda mandar a su hijo a una escuela privada, aunque sea con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque son funcionarios interinos. Entonces, si eres interino, dependes del agiotista, dependes del prestamista del gota a gota, o del prestamista que te va todas las quincenas a ver qué te cobra. Entonces, no tienes acceso a la banca formal, no tienes acceso a las cooperativas, no tienes acceso a las financieras, no tienes acceso al crédito comercial común y corriente. Entonces, eso es fundamental, que todos estos funcionarios que deciden casos de miles de millones de dólares, ojo, tengan estabilidad, tengan la capacidad de sacar un préstamo, de tener su cosita. Entonces, vemos los dos estudiamos el asunto y ella está trabajando duramente con eso. Yo debo decir, y espero no morderme la lengua después, y por favor, si me equivoco después me invitan y me jalan los pelos. Yo debo decir que en este momento las cabezas del Ministerio Público son dos, Rigoberto González Montenegro y Javier Caraballo, y la cabeza del órgano judicial, Marlene López Arias, lo están haciendo bien, pero nosotros tenemos un rezago de 30, 40, 50 años, cosas que se debieron haber hecho después de la invasión. Hubo mucha complacencia y debo decirlo, mucha ineptitud en el gobierno de Guillermo Andara con el tema de la justicia. Se designó magistrados de lujo, pero no hubo la purga y no hubo una reforma judicial democrática. Entonces, en el camino, en los 32 años siguientes, hemos cambiado que si el Código Penal, que si el Código Procesal Penal, pero nos faltó la reforma de personal, la reforma de la estructura de la justicia. Todavía está pendiente para la democracia y dependemos de la buena voluntad, en este caso, de la magistrada María Eugenia López Arias. Pero igual, allí sigue Ayuprado, allí sigue Sedalice, allí sigue Ángela Russo. Entonces, es clave que estemos vigilantes y es clave que exijamos más transparencia. Nuevamente, las declaraciones juradas de bienes, sus declaraciones de intereses. ¿Por qué? Porque esa es la forma. Los vecinos y vecinas, hombre, si Ricardo es mi vecino y yo sé cómo vive Ricardo, cómo vive su esposa, cómo viven sus hijos, y de las buenas a primeras se mudó a Costa del Este y tiene 2 carros italianos y tiene la lancha y postea en las redes sociales la finca en los caballos de paso. Hombre, yo sé que mi vecino estaba atrasado en las cuotas de mantenimiento del condominio. No es posible que haya pegado ese salto. Resurgió como el ave fénix, como dicen. Bueno, ya hemos visto casos así. ya se han visto los casos. Sí, entonces, los vecinos, por ejemplo, hay vecinos vigilantes. Hombre, también debe haber vecinos vigilantes de supuestos casos de corrupción. Uno es el primero que mira en el estacionamiento. Oye, pero ¿y ese carro de dónde salió? Ah, no, ese es el juez tal, o ese es el fiscal tal, o ese es el ministro tal. ¿Cómo? O sea, exacto. Bueno, el tema de justicia definitivamente es uno que ocupa y debe ocupar sobre todo la expectativa de la ciudadanía para denunciar, ¿no? Ricardo, a lo que queremos llegar, a lo que merecemos también. Y Alexandra, es importante que la población entienda algo. No porque el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval o el Senafron, el que sea, acuse a alguien de un delito, esa persona es culpable. En muchos países serios, el Ministerio Público no gana todos los casos. Ojo, no estamos pidiendo que el Ministerio Público gane 100% de los casos porque eso es una dictadura. En muchos países serios no pasa eso. Eso pasa en Cuba, en Nicaragua, en Vietnam, en Corea del Norte. En esos países sí pasa eso. En países democráticos, el Ministerio Público gana la mayoría de los casos. 3/4 partes, 2/3, 80%, 85%, pero no espere que gane el 100% de los casos. Eso es fundamental que lo entendamos. Y segundo, es fundamental que entendamos que este caso, el de Eugenia Ortega Collado y Claudia Purcay, fue posible porque la parte que pagó los sobornos puso la denuncia y colaboró con la justicia. Yo me lamento qué hubiera pasado si ese señor hubiera tenido los $250,000 que le pidieron para el fallo. ¿Los hubiera pagado? A lo mejor lo pagan. El asunto fue que él reventó porque no tenía el dinero y sentía que lo estaban extorsionando. Pero puso las 2 denuncias, una en la Asamblea Nacional, un cuerpo político, y otra en el Ministerio Público, que mal, que bien, desde la procuradora Kenia Porcel, ha sido relativamente abierto a estas denuncias de corrupción.
y pues le dieron curso. Y miren lo que pasó. Le dieron curso al caso de Ferrufino y miren lo que pasó. Entonces, estamos obteniendo esas batallas judiciales. Lo que pasa es que nosotros vivimos en tiempos mediáticos, en tiempos de redes sociales y queremos, lo agarran el lunes y queremos poner el viernes. No, lamentablemente eso solo pasa en Hollywood. Eso pasa en las películas que en 50 minutos empieza el crimen y en el minuto 49 ya tienen al culpable. Tenemos que darle tiempo a la justicia, pero también tenemos que acompañarla. La justicia no es cosa de jueces, policías y fiscales. La justicia es cosa de todos y todas. Yo me quedo con ese mensaje, doctor Noriega. Yo creo que es importante ese llamado que usted ha hecho esta mañana aquí en Radio Panamá y a ver cómo reacciona la Contraloría, como usted dice, que tiene algo que hacer, ¿no? Que todavía puede investigar. Ojalá nos sorprendiera. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Gracias, doctor Rodrigo Noriega, esta mañana aquí en Radio Panamá, analizando una vez más nuestra justicia. Que tengan buena semana. Igual, Saludos. igual usted. Seguimos con más, 7:32 minutos.